Viernes 30 de septiembre del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Les vamos a llevar a sus hogares la información más relevante del acontecer nacional y mundial. Saludamos con nuestros compañeros. Lautaro y Andrea, ¿cómo están? Muy buenos días. Frío en la mañana. Bastante frío en todo el callejón interandino y en la ciudad de Quito particularmente una neblina bastante espesa en lo que es el norte de la ciudad, así que tome recaudos, abríguese bastante bien. Así es, mucha energía ya fin de semana, se siente ya que es viernes y también mucha información el día de hoy. Muy bien, Andrea, precisamente nosotros hacemos una invitación adicional para que nuestros amigos televidentes nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública y nos pueden seguir, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Iniciamos. Buenos días. La Procuraduría del Estado envió a la Corte Constitucional un informe favorable a la consulta popular promovida por el Ejecutivo. El plazo establecido para encontrar a Germán Cáceres se cumple este próximo 30 de septiembre. En lo internacional, las flotas navales del Mar Báltico están en alerta máxima tras el incidente en los gasoductos de Nord Stream. Y en los deportes, disfruta todos los goles de la campaña sudamericana de Independiente del Valle y Sao Paulo. Vamos enseguida con el desarrollo de la información, amigos televidentes. Este viernes se cumple el plazo que tiene la Policía Nacional para capturar a Germán Cáceres, presunto femicida de María Belén Bernal. Si no se logra la detención, el comandante general deberá dar un paso al costado. Germán Cáceres sigue prófugo de la justicia y eso solo significa una cosa. A Fausto Salinas le quedan pocas horas para encontrarlo antes de que sea separado de la Comandancia General como dispuso el presidente Lasso. El comandante general de la policía tiene una semana para entregar resultados definitivos que conduzcan a la captura de Germán Cáceres. Todavía no hay indicios de dónde podría estar el teniente policial, pese a que la noche del miércoles se especulaba que había sido localizado en el departamento del Putumayo, en Colombia. En uno de los sectores de la República de Colombia habría sido ya ubicado. Sin embargo, esto fue desmentido por la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Lo que sí está confirmado es que Cáceres ya no percibirá su salario de $1.798 al estar suspendido en la institución de la que formaba parte desde 2015. Por su ausencia injustificada, se ha suspendido el flujo económico por parte de la institución hacia Germán Cáceres. La captura de Cáceres 20 días después de que habría asesinado a María Belén Bernal no sería el final de este caso, pues aún está pendiente el proceso penal por supuesto femicidio que no se llevará a cabo si no lo detienen. Porque lo peor que podría pasar es que él permanezca prófugo durante un número de años indeterminado o, en el peor de los casos, que ojalá no llegara esto a suceder, que aparezca muerto. Hasta el cierre de esta edición, el paradero de Cáceres se mantiene en incógnita. Lautaro Andrade, Noticias 7. Hay dos hipótesis que se manejan en torno a la búsqueda de Germán Cáceres. La una es que haya salido del país. Recordemos que el 13 de septiembre se lo vio por última vez después de haber dado su versión en fiscalía. Ahí se lo detuvo 8 horas y luego, pues según han contado también los familiares, se despidió de ellos y ya no se supo más de él. Recién el 15 en la madrugada, o el 14, perdón, en la madrugada, se tuvo pues ya esta decisión de la Fiscalía para poder vigilarlo, pero luego ya no se cumplió y es ahí donde nace esta idea de que podría haber salido del país tanto por Colombia o como por Perú. Por eso también ya se ha pedido una difusión azul en primera instancia, que es la que ayuda a que se recoja toda la información, pero ya la policía ha pedido a Fiscalía que se pueda emitir una difusión roja para que la Interpol pueda colaborar con la búsqueda y captura de Germán Cáceres en el exterior, de ser el caso. La segunda hipótesis que se maneja es que él está aún en el Ecuador y que está siendo escondido por su red más cercana, es decir, sus amistades. Para que este caso no quede en la impunidad, es de vital importancia que sea detenido y llevado ante la justicia, porque dentro del proceso penal por presunto femicidio no se puede juzgar a una persona que no está presente en las audiencias. Entonces, la instrucción fiscal va a terminar luego de 120 días
pero quedará allí si es que no está Cáceres, y esto podría demorar años hasta que lo encuentren, si él lo hace o si no, nunca aparece. Y como decía también el analista, el abogado Stalin Raza, si nunca aparece o si lo encuentran muerto, pues será un caso que quede en la impunidad total. Por eso es que hay tanto movimiento para poder atraparlo, que hasta el momento, 7 de la mañana con 5 minutos, no se lo ha detenido. Y Fausto Salinas está con las horas contadas, porque hace una semana el presidente dijo, Fausto Salinas tiene una semana, hoy se cumple ese lapso. No es al único que se busca en en esta lista de los más buscados. Hay que recordar que en el 2011 nace esta iniciativa que se divide también en 3 secciones. Una de ellas, quienes han sido o han cometido delitos de femicidio o también violencia de género, violaciones, etcétera. Entonces, él no es el único, pero es el tercero que está siendo buscado por este delito, el femicidio. Hay otra cosa importante que destacar, compañeros y amigos televidentes, en este momento Cáceres es prioridad de la Policía Nacional y hay una recompensa de hasta $20.000 para quien pueda dar información fidedigna, información verdadera acerca de su paradero, de tal manera que es importante también que la ciudadanía pueda colaborar en dar la información necesaria para poder capturar a Cáceres, en el caso obviamente de que se encuentre en nuestro país. Y también se está trabajando con la Cancillería del gobierno ecuatoriano para que pueda haber también una colaboración directa con los países vecinos, con Colombia específicamente. Sí, hay un control fronterizo bastante fuerte, que es parte de este protocolo que se está llevando a cabo para revisar en la frontera tanto con Perú como con Colombia si es que él haya salido, pero no hay información. Recordemos que el miércoles sí se comentaba mucho de que en la zona de Sucumbíos, en el Ecuador, y el Putumayo en Colombia, había presencia policial y militar, y por eso se especulaba que habría sido detenido en La Hormiga, en Colombia. Sin embargo, ayer ya no se comentó nada y hasta este momento tampoco hay anuncios o expectativas de que se pueda dar o confirmar que haya sido atrapado Germán Cáceres. Eso es lo que se conoce en este momento. Él, recordemos que ya es prófugo de la justicia porque se le formularon cargos por femicidio y además fue suspendido. Eso también es muy importante contarle a la gente y reiterarle a quien no lo sabía. Cáceres ya no está recibiendo el dinero que ganaba como policía, que eran $1.798 como teniente y como instructor de la Escuela Superior de la Policía, donde habría asesinado a María Belén Bernal, su esposa. Y ahora les contamos, amigos, que el femicidio de María Belén Bernal sacudió sin duda a la Policía Nacional ante la opinión pública. Expertos señalan que se deben hacer reformas urgentes para mejorar la imagen que tiene la institución ante la sociedad. Necesitamos recuperar la confianza en la institución y pedimos a la ciudadanía un voto de confianza. Estas fueron las palabras del nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, en torno a la imagen de la Policía Nacional tras el femicidio de María Belén Bernal, un hecho que sacudió a la institución desde las bases hasta los altos mandos. Y es que en torno a este tema, la ciudadanía tiene criterios divididos. Por unos pagan todos, entonces eso sí se debe depurar. Sí tenemos partes que rescatar de la policía, no todo es malo, sino que sí tiene que tener un cambio estructural. Las personas que hacen una institución, debería existir más honestidad. Para Joan Espín, docente especializada en temas de seguridad y defensa, este sería el punto clave para iniciar una verdadera reforma en la institución en varios aspectos. Diseño de mallas curriculares, contenido de la formación, capacitación, estímulos, evaluación para identificar corrupción también. Además, según Espín, es necesario que el ministro del Interior no venga de una carrera policial, es decir, que la autoridad sea civil. Que sea una persona formada en temas de seguridad, capacitada, preparada, que conozca de temas de inteligencia, prevención del delito, seguridad, estudios estratégicos, pero desde lo civil. Esto ocasionaría que la autoridad tenga más cercanía con la sociedad. Justamente ese es el objetivo del nuevo titular de la cartera del Interior. Que tiene que volver esa policía comunitaria, esa policía de acercamiento, esa policía del barrio, esa policía de servicio. Espín recalca que es primordial que la policía no esté vinculada en varios delitos. Si la población sigue viendo policías involucrados en delitos de manera tan frecuente, la imagen de la policía se va a seguir deteriorando. Parte de las primeras acciones para reformar la institución fue solicitar la disponibilidad de los cargos de los 19 generales de policía, de los cuales 2 ya fueron destituidos. Además, se colocó a mujeres como las nuevas autoridades de la Escuela Superior de Policía, donde sucedió el crimen de María Belén. Edison Saavedra, Noticias 7.
El día de ayer la madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo, decía que a ella le generaba un poco de desconfianza que un policía sea buscado por otro policía. Sin embargo, ella decía que evidentemente ella también está poniendo pues un poco de fe en que se encuentre a Cáceres a manos de la Policía Nacional. Además, esta semana también ha hablado el ministro del Interior, el nuevo ministro del Interior, Juan Zapata, diciendo que una de las cosas que ellos también necesitan reformar dentro de la institución es esta normativa, el COESCOP, que da muchas normas, valga la redundancia, dentro de la Policía Nacional. Él decía que, por ejemplo, Diego Ordóñez, el secretario de Seguridad, decía que, por ejemplo, no se puede sancionar a un policía que no está en servicio activo por alguna violencia de género. Debería estar en servicio activo si es que quisieran sancionarlo. U otra de las cosas es que, por ejemplo, los 14 uniformados que estarían involucrados o que habrían sido testigos del femicidio dentro de la Escuela Superior de Policía no pueden aún ser dados de baja porque esta normativa no se los permite. En el mejor de los casos, había dicho Juan Zapata que podría hacérselo en 45 días, pero en el peor en 60 e incluso en 90 días recién poner sanción administrativa. Por eso Cáceres inclusive todavía es miembro de la Policía Nacional y es importante también mencionar ciertos términos. Comúnmente hablamos de dar de baja a un policía, que es cuando el uniformado presenta su renuncia. En este caso lo que debe pasar con Cáceres es que lo degraden de su cargo de teniente y de esa manera lo retiran de la Policía Nacional, pero como bien explicas, Andrea, hasta el momento eso no puede suceder, simplemente la suspensión que cae tanto en él como en los demás uniformados. Ahora, sobre el tema de esta imagen de la Policía Nacional, Juan Zapata decía que era el 92% de aceptación que tenía la policía durante la pandemia. Si hacemos memoria, podría ser esto cierto porque recordemos que la policía estuvo muy activa durante la emergencia sanitaria, ayudando a las personas, con el tema de los insumos, también con el tema pues, de los cadáveres, tuvieron que participar bastante en los hospitales y eso sí elevó la imagen, pero en estos últimos meses han tenido una serie de situaciones y de escándalos, si cabe la palabra, que evidentemente a la gente pues no le genera confianza y ahí vamos a dos puntos, porque por un lado tenemos a una policía criticada por el caso de María Belén Bernal, pero por otro lado una policía que sigue trabajando contra el crimen organizado y que hemos visto esta semana que han hecho operativos importantes para decomisar drogas y capturar personas. 69,9% de la ciudadanía tendría desconfianza en la Policía Nacional, no solo por este último caso que evidentemente puso los ojos en la institución, sino también por anteriores que se han dado a lo largo incluso de este año, de este último año. Entonces hay un reto importante dentro de la institución. Y sobre este tema también, y a propósito de la Escuela Superior de la Policía, hoy está prevista una audiencia de la Fiscalía para pedir que no vayan a demoler el edificio llamado el Castillo de Grayskull, donde se llevó a cabo el asesinato de María Belén Bernal, supuesto asesinato porque todavía no ha sido sentenciado, pero ocurrió un crimen allí. Eso se va a realizar hoy. Sin embargo, también le contamos a la gente que si bien la Fiscalía dice que no lo pueden derrumbar, el gobierno sí aclaró que no estaban pidiendo que lo eliminen ya, que lo destruyan ya. Lo que dijo el gobierno es, cuando se acaben todas las pericias y las investigaciones, ahí sí, por favor, demolemos eso y construimos uno nuevo con más enfocado en el tema del respeto a la mujer. Por el momento, entonces, esto es lo que tenemos que esperar, a que sea esta audiencia que finalmente no va a llegar a nada, porque, como ya lo hemos dicho, pues el tema todavía no es que se va a cerrar por completo hasta que no terminen las investigaciones. Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes, y les contamos que estamos a 4 meses de las elecciones seccionales del año 2023. Y aunque las candidaturas no han sido oficializadas, lo cierto es que ya se empieza a planificar el número de papeletas que cada ecuatoriano recibirá al acudir a las urnas. Conozcamos un poquito más al respecto. ¿Se acuerda usted cuántas papeletas le dieron en los últimos comicios? No me acuerdo. Pues no importa, porque no eran tantas como en el proceso electoral del 2023, que tendría al menos 10. Para alcaldes, prefectos, concejales urbanos, rurales, juntas parroquiales y 3 papeletas para el Consejo de Participación Ciudadana, porque son 3, una para hombres, una para mujeres y una para pueblos y nacionalidades. Pero eso no queda ahí, porque faltan por añadir las actas de 10 preguntas más si sale ya unidos sería 11. Y a ello hay que sumar una papeleta más para los que eligen juntas parroquiales y otra para la posible consulta sobre el Chocó andino. Entonces, el problema operativo para los miembros de juntas receptoras del voto y en definitiva para el Consejo Electoral
es mucho mayor. Y el problema no será solo para el CNE, sino al ciudadano que llegue a las urnas. Muchísimas papeletas para confundirse demasiado. No se dan tiempo de revisar cuáles son las personas que van a presentarse para candidatos a eso. Entonces, si se aumenta más cantidad, va a seguir siendo lo mismo. ¿Para qué tanta hoja? Más es un desperdicio que otra cosa. Sin embargo, así parezca un número grande de papeletas, por ley no hay manera de reducirlas. Así que prepárese para organizarse porque el 5 de febrero en su biombo lo que menos habrá es espacio. Lautaro Andrade, Noticias 7. Entonces, como lo hemos visto, son bastantes papeletas que nos van a entregar y como terminábamos la nota en el biombo, pues habrá que ver cómo uno se organiza para que esté todo organizado y poder votar y entregar en las urnas. Son para alcaldes, para prefectos, para concejales, juntas parroquiales de ser el caso, la consulta popular que el gobierno va a presentar, también la consulta de los Yasunidos que está bastante avanzada, aunque esa hay que esperar por ciertos temas. A ver, esa consulta de los Yasunidos tiene que pasar a la Corte Constitucional, que la Corte se pronuncie, la acepte y hay 2 meses desde que la Corte emite un dictamen para convocar a elecciones. Y este dictamen de la Corte tiene que suceder pasado octubre, de lo contrario, para que coincida con el plazo de febrero de las elecciones. De lo contrario, la consulta de los Yasunidos tendría que ser antes del 5 de febrero, que pone más en aprietos al CNE. Pero sumando eso, lo del CPCCS también, que son 3 papeletas para elegir a 7 vocales. ¿Cuántas son en total? Son por lo menos 10. Y no se te olvide que en Quito podríamos también estar hablando de la consulta popular para el Quito sin minería, que es esta propuesta de un colectivo que está pendiente también. Esto podría demorar incluso el tiempo en que uno vote, es decir, que se acerque a la papeleta y con tantas hojas. Se demora más la votación, se demora más también el conteo y por ende se podría demorar también los resultados de ese día, domingo 5 de febrero. Así la ciudadanía elegirá 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales, 4.109 vocales de las juntas parroquiales y 7 consejeros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Efectivamente es bastante. Más 11 preguntas, que serían las 10 del gobierno, la de Yasunidos, si hay la de la minería, 12 preguntas, y la del Chocó Andino también para la zona de Pichincha, 13 preguntas podrían ciertos ecuatorianos tener que votar y elegir entonces el 5 de febrero, bastante. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa, amigos televidentes, y después de la misma estaremos con... Encontramos en la mesa de trabajo con la secretaria de la CENESID, Andrea Montalvo. Muy buenos días, secretaria. Muchas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Entendemos que el día domingo inician las postulaciones para elegir la oferta académica para los estudiantes que ya rindieron el test Transformar. Cuéntenos cómo va el proceso. Muchas gracias, Andrea. Buenos días. Efectivamente, desde el día 2 de octubre hasta el día 4 se dará la primera postulación de los jóvenes que rindieron el test Transformar, así como de los jóvenes que optaron por utilizar las notas de periodos anteriores. Cuando dieron el test Transformar, hubo algunos inconvenientes cuando ellos ingresaban al sistema. Se tiene también ya previsto que para el día domingo y hasta el 4 de octubre no hayan este tipo de inconvenientes, que se puede elegir las carreras sin problema, secretaria. Bueno, en realidad esos inconvenientes que se dieron fueron en años anteriores. Yo puedo decir con mucho gusto y con mucha alegría que con responsabilidad en este último proceso de acceso no hubo inconvenientes en la plataforma, funcionó y su operatividad estuvo al 100%, es decir, que con esta misma premisa y con esta misma responsabilidad haremos que el proceso de 2 al 4 funcione de la mejor manera. ¿Cuántos estudiantes dieron ya el test Transformar? Fueron 189,000 jóvenes que rindieron efectivamente el test Transformar. Y esos 189,000 entonces tienen que desde el domingo participar en este proceso de elegir. Pero sí es importante, y retomando la pregunta de Andrea, de cómo van a hacer para garantizar que, porque es una gran cantidad de jóvenes, ¿no?, de que las plataformas no vayan a dar problemas. Si bien es cierto, en el test como tal no hubo problemas, pero sí hubo denuncias de padres que en el proceso para registrarse
ahí sí se cayó el sistema, decían que colapsó. Y hubo un retraso también en la mañana. Incluso no, me acuerdo que nosotros estuvimos conversando con el secretario que estaba antes y claro, en la mañana hubo un retraso y luego se pasó hacia la tarde, etcétera. Ese tipo de inconvenientes, digamos, van a ser los que se pueden ya decir que van a estar solucionados para esta postulación. Exactamente, eso fue en el periodo 2022-1. En este periodo 2022-2 nos hemos asegurado de que todo el proceso funcione de manera correcta. Sí hubo casos de jóvenes, sobre todo, que quizás olvidaban su usuario y contraseña. Atendimos más de 1.400 casos, se los atendió a la brevedad posible, ellos recuperaron sus credenciales. Y ahora, para este proceso de postulación, más bien lo que yo quiero invitar a los jóvenes es que hagan uso de los resultados del test de orientación vocacional que se les entregó, que hagan una postulación responsable, de acuerdo a sus intereses, que miren realmente y de acuerdo a ese test, qué es lo que, para dónde están sus habilidades y competencias, qué es lo que ellos quieren hacer, dónde se ven, dónde están esos talentos. ¿Cuántas carreras pueden elegir? O sea, ¿cuántas opciones pueden elegir? Entiendo que ahora son 3 las que tienen que elegir, antes eran más. Son 3 opciones, son 3 opciones que ellos pueden elegir. Tener como exactamente. Y bueno, la oferta de este país supera las 3.500 carreras. Y hablando de los intereses, no sé si es prematuro, de pronto ustedes sí tienen estas cifras de cuáles son las carreras más apetecidas. Es decir, de estos 189,000 vamos a tener más ingenieros, más economistas, más abogados. ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, sí, tradicionalmente hay 3 o 4 carreras en el campo de la medicina, del derecho, en el campo de las ingenierías, que quizás son las más demandadas por la ciudadanía, más no por el sector productivo y la empresa. Yo quiero hacer una invitación nuevamente a que veamos estas otras opciones. Las carreras técnicas y tecnológicas, por ejemplo, son carreras que te permiten en un corto tiempo obtener el conocimiento y la especialidad que se necesita para presentarse de manera adecuada en el campo laboral. Yo comprendo perfectamente bien las aspiraciones de los jóvenes, pero no nos quedemos con esas carreras tradicionales. Ambicionemos un poco más, busquemos con creatividad y también seamos competencia de otros. ¿Cuál sugiere usted, por ejemplo? ¿Alguna interesante, una carrera del futuro? Bueno, la carrera de software, informática, todo lo que se relaciona al campo de la tecnología son carreras y son profesiones altamente demandadas en la industria. En este país hay cerca de 100 vacantes laborales diariamente en nuestro país. Yo les invito a que regresen a ver a esas carreras, que regresen a ver también, por ejemplo, al sector de la agricultura, la acuicultura. Es importantísimo que, sabiendo que nuestro país tiene aquí un gran potencial y que ahí están fuentes de trabajo, pues optemos por ahí. Secretaria, ¿qué va a ocurrir luego y digamos en competencia de la CENESID? ¿Ustedes van a estar vigilantes de lo que ocurra también con las universidades que van a tener otras modalidades para poder filtrar de alguna manera, si se quiere la palabra, el ingreso a las instituciones de educación superior? ¿La CENESID va a estar vigilante de este proceso? ¿Cuál va a ser su competencia? Bueno, efectivamente, una vez que hemos conseguido este gran hito y esta promesa que se ha cumplido del gobierno nacional de pasar el acceso a las universidades, hay un rol importante que debe cumplir sin duda CENESID y el gobierno, y es monitorear que todo ese proceso se enmarque en la transparencia, en la eficiencia y en la ética. Para esto tenemos el apoyo de la tecnología, que en este momento ya no podemos, no sé, muchas veces escucho que dicen, hablan de largas filas, pero gracias al apoyo de la tecnología, esas largas filas serán quizás procesos que estén dentro de una plataforma informática. ¿Ustedes aprobarán la modalidad que vaya a elegir cada universidad para poder realizar este ingreso a la educación superior? Nosotros tendremos conocimiento de cuál va a ser el proceso de admisión de cada universidad, y sí velaremos porque en cada uno de esos procesos se contemplen las políticas de acción afirmativa, de igualdad de oportunidades y transparencia en el proceso. Sobre transparencia sí me gustaría que se pueda precisar, porque recordemos como contexto, se ha hablado mucho que anteriormente las universidades públicas se vendían los cupos para ingresar. Eso no sé si es del todo competencia de la CENESID, o ustedes también ya tienen elaborado algún protocolo o algún plan
para evitar que estos actos de corrupción vuelvan a aparecer en el tema de la educación superior en el Ecuador? Bueno, justamente para instrumentar este proceso se ha creado y se ha reestructurado el reglamento del Sistema Nacional de Acceso a la Educación Superior. Dentro de este reglamento justamente se establecen los parámetros mínimos que deben cumplir las universidades, así como cuál va a ser exactamente el monitoreo que realice CENESID en cada uno de esos pasos. Las universidades nos notificarán, por un lado, cuáles son los estudiantes que han postulado y cuáles son los que han accedido finalmente. ¿Qué pasaría, secretaria, si, por ejemplo, una universidad tiene tal vez un examen incluso más complejo que el que era el test Transformar? ¿Se podría dar de baja ese tipo de modalidad? ¿O cómo van a regular esto, la vigilancia, cómo va a realizarse? Bueno, en el uso de su autonomía responsable, las universidades definirán cuáles son sus procesos de admisión. Existen carreras que demandan y que es importante que haya un proceso de admisión quizás un poco más exhaustivo para saber justamente si el estudiante ya está listo para acceder a una carrera. Digamos, en el campo de la medicina, de la ingeniería, las universidades tendrán esa autonomía para definir cuáles son sus procesos de admisión, pero previamente también notificar cuáles son los cupos disponibles y establecer también los mecanismos de nivelación para el caso de jóvenes que todavía no estén listos para el proceso. Muy bien. Ahora, por honor al tiempo, tenemos una sola pregunta, pero que es muy importante también. Mucha gente quiere saber, con el tema de las becas y los procesos de admisión, entendemos que hay una maratón de becas que están realizando. Sería muy interesante que nos cuente, secretaria, de qué se trata, quiénes pueden acceder y, sobre todo, cómo hacerlo. Bueno, muchísimas gracias por permitirme contar a la ciudadanía que este es un programa que hemos establecido desde CENESID. Son 12.7 millones de dólares para becas y ayudas económicas, tanto de tercer nivel técnico y tecnológico, así también como ayudas económicas que suponen un salario básico unificado. Este programa está dirigido a toda la ciudadanía, no hay una determinación, por ejemplo, en cuanto a rango de edad. Hay unos parámetros mínimos que se deben cumplir al momento de postular. Yo les invito a que ingresen a www.ciau.cenesid.gov.es y conozcan ahí las bases de postulación y mencionarles que esto es una realidad, que ingresen a esta página y obtengan esas becas de ayuda. ¿Pero es para estudiar acá en el Ecuador o también afuera? Son becas para estudiar en universidades públicas y en institutos y universidades de este país. Muy bien, muchísimas gracias, Andrea Montalvo, secretaria de la CENESID, por esta entrevista. Nosotros nos vamos a un corte loco. Vamos a una pausa, entonces volvemos con más, porque el Ecuador es el segundo país de la región con la mayor tasa de desnutrición infantil. 2 de cada 10 niños la sufren. Conoceremos más en detalles aquí con un especial de Andrea Orbe. Con 33 minutos, nuestro país lamentablemente es el segundo país de la región con la mayor tasa de desnutrición infantil. Así, 2 de cada 10 niños la sufren. Nuestra compañera Andrea Orbe visitó 3 comunidades sáchilas: Peripa, Chiguilpe y Congomita. ¿Así dije bien? Así está, muy bien. Para evidenciar las razones que podrían causar esta enfermedad. Además, amigos, conversó con autoridades que dieron consejos sobre cómo reconocer, pero sobre todo cómo evitar la desnutrición. Nosotros le tenemos el siguiente especial a continuación. Si a usted le dijeran que cuidar de un bebé hasta los 2 años en su alimentación e higiene podría sacarlo de la pobreza, mejorar ingresos económicos a futuro o mejorar la calidad de su educación de manera drástica, ¿haría algo por atenderlo? Ese es el reto al que se enfrenta el Estado en el Ecuador. Bajar las cifras de desnutrición infantil que causan las problemáticas antes descritas y que afectan a 2 de cada 10 niños, ubicándonos como el segundo país de la región con la tasa más alta con esa enfermedad, sobre todo en las comunidades indígenas.
Hay ciertos cantones y parroquias en la zona central, en la zona indígena de Cayambe, en los barrios marginales de la ciudad de Quito, en los barrios del sur, donde puede ser el 40 o hasta el 55%, mientras que hay otras zonas urbanas en donde la desnutrición es menor al 4%. Es decir, además, este es un problema que demuestra la desigualdad, las inequidades que pueden haber en materia de salud. ¿Qué pasa en otras provincias? Visitamos Santo Domingo de los Áchilas. Ahí actualmente 2 de cada 10 niños sufren de desnutrición infantil. Es una cifra menor comparada con provincias como Azuay o Tungurahua, pero sigue siendo la media del país. Madres de las comunas Peripa, Congomita y Chihuilpe no ignoran la importancia de la lactancia materna. Más principal para nuestro bebé o nao, decimos hijo en nuestro idioma, es lo que es la alimentación, lo que es la leche materna. Pero hay algo más allá. Al ser comunidades que preservan muchas costumbres de sus ancestros, el agua de los ríos influye en su dieta diaria. ¿Cada cuánto pescan aquí? Cuando quiere comer pescado. La alimentación no sería el problema. Actualmente hay mucha contaminación en todos los ríos de las comunidades. Es posible que el consumo de agua no potable implique que el niño pueda tener infecciones gastrointestinales que obviamente disminuyen el aprovechamiento de los alimentos que le sean ofrecidos, ¿no? Entonces, obviamente hay una reducción del incremento de peso y por ende de la talla del bebé cuando estos episodios de infecciones son repetitivos. Según el secretario de Desnutrición Infantil, Erwin Ronquillo, ya se trabaja para solventar la falta de acceso a agua potable en esas zonas. Bueno, nosotros estamos trabajando, hemos identificado más de 100 proyectos de agua en zonas alejadas, proyectos comunitarios, en los que ya estamos trabajando con varias instituciones. Hemos generado, al momento hay una demanda de más de 100 millones de este tipo de recursos. Hemos podido cubrir una pequeña parte y esperamos en los próximos meses seguir consiguiendo más recursos para llegar justamente a aquellas comunidades que no tienen acceso a agua de buena calidad. Mientras se concretan las acciones, expertos señalan que es importante por eso continuar con la lactancia en tempranas edades. En los niños en la primera infancia, menores de 2 años, realmente el tener lactancia materna disminuye drásticamente el uso de agua, porque justamente la lactancia le ofrece al bebé toda el agua que ellos necesitan. El objetivo es la prevención. No obstante, si es que no se logra, hay signos que pueden ayudar a que la madre identifique que su pequeño sufre de desnutrición. Las señales físicas serían: la cabeza se ve grande con respecto al resto del cuerpo, el rostro luce hinchado y pálido, los ojos permanecen hundidos, la piel se torna seca, el abdomen se ve inflamado o abultado y las costillas empiezan a marcar en el tórax. Respecto al comportamiento, el niño podría estar desganado, fatigado o ha perdido interés en el juego y en sus actividades cotidianas. Está sin apetito y se niega a recibir leche materna o alimentos, dependiendo de su etapa de desarrollo. Llora excesivamente y con frecuencia está irritable. La UNICEF asegura que mejorar la nutrición infantil es un imperativo alcanzable para el progreso global y confirma que la clave del éxito contra la desnutrición crónica está en centrar la atención en el embarazo y los 2 primeros años de vida del niño. Andrea Orbe, Noticias 7. Muy interesante el especial que has hecho, Andrea. Muy bueno el de estar ahí, conocer la realidad de la gente. Y sobre todo porque no nos olvidemos que son 1000 días, los primeros 1000 días de vida que son claves para evitar esta desnutrición infantil. Ahora te pregunto, Andrea, tú que estuviste allí, pareciera que todavía falta bastante para combatir esta enfermedad tan grave y que tanto afecta a niños y a futuros adultos.
Así es, como bien comentábamos en el reportaje, el Ecuador es del segundo país de la región con la tasa más alta de desnutrición. Nosotros tenemos 23% de desnutrición en los niños en la región, la mayor, digamos, es 19%, y es por eso que se está promoviendo también campañas para que la madre también pueda prevenir, se pueda hacer chequeos, vaya a las consultas médicas. Hay un sinnúmero de causas que pueden provocar la desnutrición infantil. Nosotros visitamos, como bien lo hemos visto, la provincia Sáchila, las comunidades Chihuilpe, Peripa y también Congomita, en donde pudimos observar que ellos, claro, tienen su tradición de pescar, de utilizar agua del río, no tienen agua potable, y eso también podría ser un factor para que ellos, los bebés, tengan infecciones intestinales y con ello no puedan tener los nutrientes necesarios de su comida. ¿Ellos están conscientes de todo este tema de las enfermedades, o que si el niño tiene fatiga, los síntomas que nos presentaste en la nota, ellos saben que eso se debe a la desnutrición infantil? Sí, hay muchas personas que incluso están muy conscientes de la importancia de la lactancia materna. Lo que nos decía la experta, por ejemplo, es que la lactancia materna también reemplaza el agua potable. Es decir, un bebé puede tener todos los nutrientes, puede tener todas las vitaminas desde la lactancia materna. Sin embargo, evidentemente, al tener que utilizar agua de cisternas, agua de pozos, agua que no es potable, entonces puede ocasionar también que los alimentos que ingesta la madre embarazada, etcétera, puedan causar posteriormente una desnutrición infantil. Y a eso también se puede sumar, Andrea, el problema cultural que existen en algunas regiones, sobre todo de la Sierra Ecuatoriana, donde se opta por una alimentación solamente basada en un tipo de grupo alimenticio, es decir, no cumplen con la pirámide alimenticia que es la recomendada por la Organización Mundial de la Salud, en donde deben haber componentes de hidratos de carbono, de proteínas, de frutas, sino que solamente se limitan, por ejemplo, a los hidratos de carbono simples, a las papas, a los choclos, a los cereales. ¿Cómo encuentras esta situación? Justo conversábamos con un delegado del Ministerio de Salud Pública precisamente por eso, porque sobre todo en las comunidades indígenas hay ya alimentos que vienen de tradiciones. Entonces, claro, ellos nos decían, es complejo quitarles de eso, pero lo que nosotros estamos haciendo es tratar de que su dieta sea pues balanceada respecto de los alimentos que ellos están acostumbrados también a obtener. Pero hay que ser, digamos, y recalcar que la importancia de la lactancia materna es primordial, porque esos son los 2 primeros años de vida. El bebé, o sea, solo con la lactancia materna podría entonces ya tener todas las vitaminas, nutrientes que probablemente una dieta tradicional no la pueda dar. Y las defensas que necesita para protegerse de las infecciones y de las enfermedades. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir a ver cómo funciona el pico y placa hoy, amigos. Les recordamos que dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este viernes, las placas terminadas en 9 y 0 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 hasta las 21 horas. Seguimos informando, 7:43 minutos. Imbabura, también conocida como la provincia de los lagos, fue declarada Geoparque Mundial por la UNESCO por su diversidad, ecología y cultura. En esta provincia se pueden vivir muchas experiencias, una de ellas es el turismo comunitario y vivencial. Y está con nosotros nuestra compañera Manu, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito acerca de esta experiencia que has tenido tú para recorrer esta provincia y estos lugares maravillosos que son muy reconocidos a propósito a nivel internacional y que esperamos que aquí en el Ecuador también puedan ser reconocidos de la misma forma. Muchísimas gracias, Vero. Amigos, qué gusto estar aquí con ustedes. Amigos televidentes, así es, la provincia de Imbabura es muy rica en cultura, gastronomía y unos paisajes maravillosos. También es conocida, como tú mencionaste, la provincia de los lagos. Ahí está Cuicocha, San Pablo, y además hay un montón de experiencias que uno puede realizar y actividades que pueden ser por un día, 2 días, 3 días. En esta nota, obviamente hablamos del turismo comunitario y vivencial, que es compartir con las comunidades sus actividades diarias y estar junto con ellos en su día a día. ¿Qué les parece entonces si vemos la nota que ha preparado Manuela respecto al tema? En la provincia de los lagos de Imbabura se puede realizar turismo vivencial y comunitario.
Este tipo de turismo consiste en que los visitantes puedan conocer cómo es el día a día de la comunidad realizando las actividades cotidianas junto a ellos. Trabajamos con 4 comunidades principales en las cuales ofrecemos nuestro producto estrella, como es el turismo vivencial, alojamiento del hospedaje. Tenemos lo que es equipamientos completos, tenemos un huerto, el servicio de calidad para poder realizar las actividades. En los alrededores de Cotacachi, 23 familias son parte de Runa Tupari, una agencia turística comunitaria. En cada comunidad se pueden realizar distintas actividades. Cultura, nuestra vestimenta, nuestra gastronomía está incluido dentro de toda esta convivencia. Tenemos lo que son los animalitos pequeños, nuestras cosechas, nuestras costumbres de sembríos, entre otras agrobiodiversidades que tiene cada familia. En Imbabura existen muchos atractivos turísticos, como el lago de San Pablo y Cuicocha, los cuales puedes visitarlo junto con la familia que te está hospedando. Y les invitaría a que se acerquen. Aquí nosotros convivimos con los turismos, nosotros todo lo que hacemos en todos los aspectos aquí. Parte de la experiencia del turismo comunitario está en los rituales. En esta mañana se va a realizar uno de purificación. Nos acompaña una de las alberguistas, la cual nos va a explicar de qué se trata este ritual. Este ritual hacemos 4 veces al año. Son los reimis que nosotros lo decimos. El tema de este ritual que hacemos es para botar todas nuestras malas energías y también recibir otras energías positivas y también agradecer a todos nuestros 4 elementos. El turismo comunitario permite a los visitantes aprender de la cultura, la gastronomía y las tradiciones de las comunidades de la provincia de Imbabura, llevándose una experiencia de vida única. Manuela Bedón, Noticias 7. Muy bien, entonces hemos visto realmente lugares muy bellos, lugares en donde se puede conocer sobre toda la comunidad. Qué interesante, Manuela, poder no solo visitar estos paisajes hermosos que ofrece la provincia, sino también conocer a su gente. Exactamente, realmente yo no sabía de qué se trataba esto del turismo comunitario y vivencial más que nada. En estas comunidades la verdad es que practican ya esta actividad algunos desde hace 22 años. La mayoría de sus turistas son extranjeros y ellos mencionaban mucho que ellos son quienes más aprecian su cultura, sus creencias, su ancestralidad y es muy hermoso poder compartir con ellos y ver cómo son sus hábitos realmente. Nosotros llegamos y nos recibieron con música y con la comida, claro, puesta en la mesa, pero ellos y la gente de su comunidad se ponían con una estera en el suelo y ahí servían los alimentos y comían todos arrodillados, justamente ahí directamente, o sea, sin platos ni nada. Ahora, Manuela, ¿es costoso hacer este turismo comunitario? Está abierto a todo el público. Está abierto a todo el público. Por ejemplo, este grupo de comunidades que están alrededor de Cotacachi tienen su agencia que se llama Runa Tupari. Es una agencia comunitaria. Están 24 familias involucradas. Ellos nos comentaban que a través de la agencia puede costar $25 el día, estando ahí en una de las casas de las familias. Y qué lindo para los más chiquitos también, para poder hacer este paseo en familia y que nuestros hijos pequeños aprecien también nuestra propia cultura, se den cuenta de que existen estas actividades que se pueden compartir y que puedan valorar, por supuesto, lo que somos como identidad ecuatoriana. Muchísimas gracias, Manu, por este reportaje. Estaremos pendientes también de otros similares. Y mientras tanto hacemos una pausa, amigos televidentes, y ya regresamos enseguida. No se vayan, que vienen los deportes. Ojo, tenemos buenas noticias para compartir de este día ya fin de semana, la verdad. Así es. Tenemos también hoy mucha información. Recordemos que hoy hay que estar pendientes si es que efectivamente se logra capturar a Cáceres. De lo contrario, entonces Fausto Salinas se retiraría luego de 35 años en la Policía Nacional. Muy bien, estamos entonces pendientes de lo que se desarrolle hasta las 19 horas. Hasta pronto. Gracias a todos.